Abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y cuando lo encuentren, digan amén, por favor. Y como ya parece que todos lo encontraron, vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Amén. Padre Celestial, llegamos, oh Dios, a la porción del servicio en el cual abrimos tu palabra y todos juntos nos disponemos no solamente a leerla, sino a escudriñarla, profundizarnos en ella, buscar en ella esas enseñanzas profundas que tienes para nosotros. Y queremos, Señor, tener un corazón dispuesto, una mente despierta, Señor, pero no solamente naturalmente, sino sobrenaturalmente por el poder de tu Espíritu Santo. Así es que prepara nuestros corazones para que sea buena tierra y pueda recibir la semilla de la palabra y, como decía nuestra hermana Sandra, producir no solamente al 30 y al 60, sino al 100 por uno. Nos encomendamos a ti, lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la congregación dice: muy bien, hoy vamos a comenzar el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Es un capítulo muy importante porque está dando principio a lo que se llama la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entre lo que vamos a leer hoy y lo que vamos a leer hasta el capítulo 17, todo eso va a ser instrucción que el Señor Jesucristo les va a dejar a sus discípulos para que por medio de todo lo que les está diciendo, ellos estén preparados para lo que iban a experimentar en el futuro. Que el futuro iba a venir hacia ellos, pero sí rápidamente. Y Él quería prepararlos para todo lo que iban a experimentar en ese futuro. Era un mensaje en el cual les está presentando advertencias también, advertencias de cómo van a ser atacados, advertencias de cómo van a ser perseguidos, advertencias también y avisos de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que ese Espíritu es el que les iba a recordar todas las cosas que les había enseñado. Les iba a dar instrucción acerca de cómo iban a enfrentar esos retos que venían. Por lo tanto, es importante para nosotros porque lo que ellos empezaron a sufrir, las persecuciones, los problemas, las pruebas que ellos empezaron a sufrir después de que Jesucristo ascendió al cielo, les envió el Espíritu Santo, son las mismas pruebas y problemas, situaciones que nosotros pasamos a menudo en esta tierra. Amén. Entonces es imperativo que prestemos atención a las instrucciones que Él les dejó a sus discípulos, porque si nosotros nos llamamos discípulos de Cristo, queremos saber qué es lo que viene. Y todos estamos interesados en saber qué es lo que viene, ¿no es cierto? Todos estamos interesados en el futuro. Entonces la mejor manera de conocer el futuro es reconociendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Ahora, algo muy importante. Nosotros nos llamamos, ¿cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Y la razón por la que nos llamamos cristianos es porque seguimos a Cristo. Y si nos vamos a llamar cristianos, quiere decir que vamos a tratar de reflejar la imagen de Cristo por donde quiera que vamos. Entonces, lo que vamos a ver en lo que vamos a estudiar hoy nos da una clara instrucción y nos da una clara imagen de lo que era Jesucristo y nos va a dar una clara imagen de lo que debemos ser nosotros. Y al fin de cuentas, esa es la meta, esa es nuestra meta, que lleguemos a ser transformados completamente a la imagen de aquel que nos salvó, de aquel que nos ha dado vida eterna. ¿Por qué? Porque si somos como Él, vamos a tener el mismo poder que Él tuvo, vamos a tener la misma habilidad que Él tuvo para convencer, para predicar, para hablar a otros del poder de Dios. Y por el testimonio que vamos a dar, siendo más y más como Él, vamos a poder entonces alumbrar al mundo con la luz de Cristo. ¿Amén? ¿Y quién quiere ser luz? Pues la palabra de Dios nos dice que todos somos luz, ¿verdad? Entonces, si somos luz, vamos a alumbrar como el Señor Jesucristo alumbró. Entonces, comenzando ahí en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua. Recuerden que a menudo escuchamos que el Señor Jesucristo fue crucificado durante la Pascua, ¿verdad? Y aquí se nos dice que antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Entonces, tiene que estar o en la fiesta de la Pascua ya, o antes de la fiesta de la Pascua, pero lo que no debemos olvidar es que la fiesta de la Pascua comenzaba con la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días. ¿Okay? Entonces, estamos en la Pascua, pero todavía no han llegado a la cena de la Pascua. La cena de la Pascua también se dividía en etapas. Había diferentes etapas en las que hacían diferentes
ritos, por así llamarlos, y todavía no llegaban al punto en el que estaban cenando la Pascua, el Cordero Pascual, aunque todavía era una cena. Entonces, de nuevo, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Lo primero que tenemos que ver aquí es que Jesús sabía que su hora había llegado. Y lo que tenemos que recalcar aquí es la presciencia del Señor Jesucristo para entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder después, lo que va a venir después. Entonces Él sabía que su hora había llegado. Él mismo lo había dicho en el capítulo anterior, si ustedes se acuerdan, ahí en el capítulo 12 y el versículo 23, lo pueden ver ahí en su Biblia. Dice, Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces el Señor Jesucristo ya sabía de antemano cuándo iba a ser la hora y cuándo iba a llegar, y ahora había llegado. Ahora, al decir que había amado a los suyos hasta el final, no significa que los amó hasta cuando murió y ascendió al cielo. Ese hubiera sido el final del ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces no significa que los amó hasta ese punto, ¿sí? De hecho, lo que significa es que los amó total o completamente. Los amó al extremo, los amó extremadamente. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que los amó por completo. No hubo nada que les hubiera negado que hubiera sido para su beneficio. No se negó a sí mismo de ninguna forma, porque esa es la forma en que el verdadero amor se entrega, completamente y sin reserva. Si ¿cómo sabemos que algo es, que el amor que se nos está mostrando, el amor que queremos mostrar es el verdadero amor? Es cuando nos entregamos completamente. Cuando todo lo creemos, todo lo esperamos, todo lo soportamos, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos explorar cuando estudiemos Primera de Corintios, que va a ser el siguiente libro que vamos a estudiar a propósito. Pero ese es el verdadero amor. El amor que se entrega completamente. El amor que no deja nada sobre la mesa, que no deja nada para sí mismo, sino que lo entrega todo por la persona, por el ser amado. Ese es el verdadero amor, porque ese es el amor que Jesucristo vino a mostrarnos. Ahora, al ver lo que dicen los versículos 1 al 11, vemos el extremo del amor de que Jesús sentía por sus discípulos. Jesús amaba a sus discípulos, aunque sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Quién era? Judas, que vamos a ver más acerca de él más adelante. Otro lo iba a negar. ¿Quién era? Ok. ¿Y qué hicieron los otros 10 cuando fueron a arrestarlo a Getsemaní? Corrieron y lo dejaron solo. Ok. Entonces, a pesar de que él sabía lo que sus discípulos eran, a pesar de que sabía que Judas lo iba a traicionar, a pesar de que sabía que Pedro lo iba a negar y que todos lo iban a abandonar, los amó extremadamente. Durante 3 años los guió, les enseñó, se interesó por ellos, los protegió. Lo que Jesús les dio ya era más de lo que cualquier otro maestro o líder les hubiera dado o les daría a sus seguidores. Y al leer esto nos gozamos de que ese es el mismo amor con el que el Señor nos ama a nosotros, ¿no es cierto? Le damos gracias a Dios que ese es el mismo amor con el que el Señor nos ama a nosotros. Pablo, hablando del amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús, nos dice lo siguiente en Romanos 8, los versículos 38 y 39. Nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, dice el versículo 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos de estar tan agradecidos por ese amor que el Señor nos mostró en Cristo Jesús. Debemos estar tan agradecidos que nos haya amado tanto que envió a su Hijo unigénito para que los que ahora creemos en Él no muramos, mas tengamos vida eterna. Y debemos estar tan agradecidos que no hay cosa creada. ¿Qué cosa hay que no haya sido creada? Nada. Debemos estar tan agradecidos que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada.
Nada. Pastor, mi pecado. No, si confiesa ese pecado. Si va con el Señor a confesar su pecado, y lo vamos a ver más adelante, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestro pecado y lavarnos de toda nuestra maldad, limpiarnos de toda nuestra maldad. Tenemos que confesarlo porque el pecado no confesado sí nos separa de Dios, no podemos tener comunión con Él. Pero cuando lo confesamos de todo corazón y no usamos el pretexto de que si lo confesamos Él nos perdona, sino que lo tomamos como es, una manera en la que Dios nos ha dejado la habilidad a nosotros para poder, aun cuando caemos, volvernos a Él. Eso es lo que quiere decir confesar, volver, arrepentirnos, quiere decir volvernos, dar la vuelta, dar un giro de 180 grados e ir en dirección opuesta a la que estábamos yendo y confesarnos delante de Él, y Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. En el versículo 2 noten que dice: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. El Señor ya había dicho que uno de los discípulos era un ¿qué? Era un diablo. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Y porque el Señor Jesucristo nos dice que él era un diablo, podemos determinar que Judas nunca fue salvo. Porque el diablo no puede sembrar, no puede hablar, no puede poner algo en el corazón de un verdadero creyente. El diablo no puede hablarnos, no puede meterse en nuestra cabeza, no puede poner nada en nuestro corazón para hacernos o tratar de convencernos de que pequemos. Cuando tenemos esos malos pensamientos, cuando tenemos malos sentimientos, cuando tenemos el deseo de hacer la maldad, no es porque Satanás nos esté hablando, Satanás se esté metiendo en nuestra cabeza o se esté hablando en nuestro corazón, es porque eso es lo que hay en nosotros. Es lo que hay en nosotros, de dónde vienen los homicidios, de dónde vienen los adulterios, de dónde vienen todas este tipo de cosas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? De nuestro propio corazón. Ahora, Satanás nos va a querer influenciar por cosas externas, por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿sí? Por las cosas que leemos, etc. Puede usar cosas externas para tratar de influenciarnos, pero no se puede meter en nuestra cabeza. ¿Okay? No, es esa vocecita que oye diciéndole que haga lo malo, ¿sabe quién es? Es su propio corazón. ¿Sí? Es su propio corazón. Pero al que no es creyente, al que no tiene el Espíritu Santo de Dios en él, ¿qué sucede? Que muy bien puede Satanás venir y meterse en él e influenciarlo, hablando a su mente y a su corazón, porque no hay nada que lo proteja. Entonces, cuando somos verdaderos cristianos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, para que el diablo pueda meterse en un verdadero cristiano, primero tiene que echar fuera ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y usted cree que Satanás puede echar fuera al Espíritu Santo? Para nada. Mis hermanos, no hay por qué temerle a Satanás, al menos que le estemos sirviendo, porque lo que él quiere es hacernos caer para que ofendamos a nuestro Dios, ofendamos a nuestro Señor, para usarnos como Judas fue usado. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para decir no, y para huir de Satanás y para huir del pecado. Entonces el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. De hecho, Judas ya había ido a hablar con los sacerdotes para ofrecer entregar al Señor. Para este tiempo, para cuando están sentados aquí a la mesa, listos para prepararse a cenar, Judas ya había ido con los sacerdotes para hablar con ellos, para ofrecer entregar al Señor. En Mateo capítulo 26, los versículos 14 al 16, Mateo 26, 14 al 16. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron, noten, 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. ¿Cuánto ofrecieron por él? 30 piezas de plata. Curiosamente, 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Eso era lo que se pagaba por un esclavo. Sí, en el Antiguo Testamento, en la ley, se nos dice que si el animal de un
a un hacendado de una persona, mata al esclavo, a un esclavo de esa persona, el dueño del animal estaba obligado a pagar 30 piezas de plata por ese esclavo. Ahora, ¿qué se nos está diciendo aquí? Que Jesús para el mundo no valía más que un esclavo. Valía cuando mucho 30 piezas de plata. Y vemos en los siguientes versículos que Jesús se dispuso a hacer precisamente una labor que normalmente era que era hecha por un esclavo o uno de los siervos más bajos de la casa. Me encanta cómo la Biblia nos ilustra lo que está haciendo, cómo nos deja saber lo que Dios está haciendo por medio de lo que nos presenta. ¿Sí? Ofrecieron 30 piezas de plata por Jesús como si fuera un esclavo. Y en este pasaje que estamos estudiando aquí, que vamos a ver aquí, Jesucristo precisamente hizo lo que solamente un esclavo hacía. Lo que solamente un esclavo hacía. Seguimos leyendo, así que mientras cenaban, Jesús, noten, que sabía que el Padre había puesto en sus manos, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Deténganse ahí, noten, Jesús sabía que Él ya desde entonces tenía todo poder en su mano. Tenía el poder para perdonar, tenía el poder para juzgar, tenía el poder para salvar, tenía el poder para condenar. Todo el poder estaba en sus manos, ya desde entonces, ¿sí? No tuvo que esperar a morir y resucitar, y etcétera, etcétera. El poder siempre estuvo en sus manos. ¿Por qué? Porque Él había salido del Padre e iba a volver al Padre. Entonces todo ese poder estaba todo dentro de Jesús. Yo me asombro cuando pienso, porque a menudo tenemos la idea de que Jesús era este hombre debilucho que se dejaba de todo mundo. Y mis hermanos, era por misericordia, por gracia, era por el amor, era porque obediencia al Padre, que no hizo todo lo que pudo haber hecho desde el principio para condenar a toda la humanidad. Controló esa ira justa, perfecta, que tenía de parte del Padre. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, por amor a usted y a mí. Aunque nosotros pudiéramos e hiciéramos uso del poder del Espíritu Santo para controlar nuestra ira a veces, ¿verdad? Para controlar nuestro coraje, para controlar nuestra indignación, especialmente cuando se nos está tratando mal, injustamente, que pudiéramos tener ese dominio propio, esa templanza, para controlar esa ira que nada se parece a la ira justa de Dios. Entonces Jesús sabía que Él ya desde entonces tenía todo este poder. Miren ahí en su Biblia, busquen unas cuantas páginas hacia la izquierda, en Juan capítulo 5, vamos a leer los versículos 19 al 23, Juan capítulo 5, 19 al 23. Entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Versículo 20. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, para el asombro de ustedes. Versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, podemos ver claramente que todo el poder que tenía el Padre en el cielo, el mismo poder que Jesucristo tuvo con el Padre cuando estaba en el cielo, era el mismo poder que tenía cuando estaba en la tierra como hombre, pero como hombre decidió someterse a la voluntad del Padre y llevar a cabo su voluntad sin cuidar de sus propios intereses. Como dice Pablo en Filipenses, no vio el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y tomó forma de hombre, y estando en forma de hombre se presentó como siervo, y se sometió hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, al decir que todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, es una declaración de deidad y de unidad con el Padre. Entonces, por ello,
puede declarar ahora que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Y basado en ese conocimiento, estando con estos discípulos, los cuales él ya sabía lo que iban a hacer todos y cada uno de ellos en unas cuantas horas más, en un poco de tiempo más, sabiendo todo eso y teniendo este conocimiento, ¿qué hace? Qué bueno que preguntan. Porque lo que hace es que sigue haciendo aquello que había venido a hacer durante su ministerio terrenal. ¿Qué era qué? Servir a los demás. Servir a los demás. Porque piensen en todo lo que hizo. Hoy hizo milagros, sí, pero ¿por qué hizo milagros? Para servir a los demás. Enseñó muchas cosas muy profundas acerca de Dios, de quién era Dios y cómo era Dios. Sí, pero ¿por qué lo hizo? Para que los demás lo conocieran. Todo lo que hizo, lo hizo para cumplir la voluntad del Padre, pero lo hizo para servir a los demás. Lo hizo para servir a los demás. Y por eso si nosotros nos vamos a llamar cristianos, una de las características que debemos tener como tales es el deseo, es la pasión. ¿Por qué? Por servir a los demás. Por servir a los demás. ¿En dónde? En todo lugar en donde nos desenvolvemos. ¿Qué tal si empezamos con casa? ¿Qué tal si empezamos con casa? Que nos levantemos con la idea de que nos vamos a levantar a un nuevo día con el propósito de servir a los demás. ¿Qué tal cuando nos vamos al trabajo? Que vayamos al trabajo sabiendo que nuestro primer propósito debe ser ¿qué? Servir a los demás. Escuela, qué sé yo, a donde sea que vayamos. Si vamos a ser cristianos, si vamos a tratar de reflejar el verdadero carácter de Cristo, vamos a vivir con la idea de que estamos aquí no para servir a nosotros mismos, sino para servir a los demás. En Mateo capítulo 20 y el versículo 28, noten lo que dice el Señor Jesucristo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imiten al Hijo del Hombre. Y ahí está una pregunta que cada uno nos debemos hacer personalmente, es si en todo lo que hacemos estamos imitando al Hijo del Hombre. Especialmente en esta área de servir y ser servidos. En esta área en donde estamos de alguna manera siempre en una guerra con nosotros mismos. Al tratar de decidir si vamos a servir o si lo único que queremos es ser servidos. Este fin de semana, el viernes, fui a cenar, llevé a cenar a mis hijos y a mi futuro nieto o nieta, no sé qué va a ser. El lunes vamos a saber, pero yo no quiero saber. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería saber? No sé, pero los llevé a cenar. Y ellos dicen que yo soy un ejemplo perfecto de los boomers, que todo exigimos el servicio al cliente y exigimos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y estábamos en el restaurante y ordenamos todos y empezó a traer el mesero algunas cosas y otras no. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si no te pones las pilas no vas a tener propina. Y mi hija me dijo, ay, de veras que eres un verdadero boomer. Pero por lo que veo, tenemos algunos boomers aquí. Estamos acostumbrados a servicio al cliente, ¿no es cierto? El cliente siempre tiene. Esa ya no es la filosofía de nuestros días. Al cliente se le da lo que hay, si no quiere, pues, ni vayas a otro lugar. Es difícil para los boomers. Boomers, por favor, apóyenme en esto. Es difícil. Y luego me puse a pensar, porque mi hija trabaja también en un restaurante, me puse a pensar, no estoy aquí necesariamente para ser servido, aunque eso es lo que estoy buscando, pero tengo que buscar también la forma de servir a los demás. Y le pregunté a mi hija, ¿cuánto es la propina que se debe dejar?
18%. ¡Ay! Y luego ni siquiera lo tiene que calcular uno porque ya le ponen ahí en la cuenta, ¿verdad? Pues decidí que, ok, iba a ser benévolo, iba a ser misericordioso e iba a dar la propina adecuada. Pero en todo tenemos que tomar esa decisión de si vamos a ser como Cristo o vamos a ser como el mundo. De si vamos a ser boomers o vamos a ser cristianos. Porque las generaciones que siguen después de los boomers también tienen sus defectos, pero no quiero enumerarlas ahorita porque no viene al caso. ¿Ok? Pero tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y el Señor nos dice claramente ahí en Mateo 20:28 de nuevo, imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense de nuevo levantarnos cada mañana y comenzando con la casa, comenzando con lo que hacemos en la casa, decidir que en lugar de levantarnos a pedir servicio, vamos a levantarnos a ver cómo podemos servir a los demás. Imagínenselo. ¿Ok? Atrévanse a imaginárselo. Y si creen que es algo bueno, mañana cuando se levanten, levántense no pensando en quién los va a servir a ustedes, sino en cómo van a servir ustedes a los demás que están en su casa. Ándele, se puso difícil la cosa, ¿verdad? Ahí es en donde veo los engranes de los cerebros empezar. ¿Qué se está creyendo este pastorcito? ¿Que es cosa fácil? No, nunca he dicho que es cosa fácil. Nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil. La Biblia no nos dice que va a ser fácil. Hay muchos maestros que han dicho que es bien fácil. Es fácil ser salvo porque no nos costó nada a nosotros, más que fe en Jesucristo. Pero vivir la vida cristiana, como la palabra de Dios manda al cristiano a vivir la vida cristiana, no es fácil. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se la sujetó a la cintura. Su manto sería su túnica o su ropa exterior, y al ponerse la toalla en forma de delantal, Cristo estaba tomando la apariencia del esclavo o siervo al que se le asignaba la tarea de lavar los pies de los invitados cuando iban llegando a la casa de donde habían sido invitados. ¿Sí? Se puso un mandil, por así decirlo. Se puso un mandil, se quitó la túnica, se quitó la ropa exterior y se puso se amarró una toalla a la cintura, como lo haría el siervo o el esclavo que se le asignaba la tarea de lavar los pies de los invitados. Y aquí quiero que hagamos una observación, porque aunque los discípulos sin duda comprendieron lo que Jesús estaba haciendo, noten algo, que ninguno se ofreció para llevar a cabo esta tarea. Él era el Señor, Él era el Maestro, Él era el Hijo de Dios. Pedro lo había confesado, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, cuando se puso la toalla para lavarle los pies, noten que ninguno de ellos se ofreció para llevar a cabo esta tarea. Señor, no, ¿cómo que tú no vas a lavar los pies? Déjame a mí hacerlo. Ninguno. Y el que se opuso por orgullo, no se opuso por humildad. Ahorita vamos a ver más de ese camarada. Pero ninguno se ofreció para llevar a cabo esta tarea a pesar de lo que habían reconocido como Señor. Este es otro punto de introspección para nosotros. Porque a menudo, a través de las predicaciones, de lo que leemos en la Biblia, etcétera, a través de cantos inclusive que cantamos, oímos claramente la voz de Dios llamándonos a servirnos los unos a los otros. De nuevo, no estoy hablando necesariamente de la iglesia, aunque también debe ser en la iglesia, pero estoy hablando en casa. A menudo escuchamos la voz de Dios que nos llama a servirnos los unos a los otros. Pero en lugar de buscar servir a los demás, exigimos ser servidos. Exigimos ser servidos, que es contrario a lo que el Señor hizo. El servicio simplemente no estaba en sus pensamientos. El servicio no estaba en sus pensamientos y a menudo ese es el problema, que el servicio no está en nuestros pensamientos. Lo que está es el deseo de ser servidos. Y estamos tan mal acostumbrados
Especialmente en este país estamos tan mal acostumbrados a que lo tenemos todo al alcance de nuestras manos. Sí, todo lo es más, ni tenemos que ir a la tienda ya a comprar nada, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es ordenarlo y nos lo traen hasta la puerta de la casa. Y luego, bueno, ahí lo dejamos. Entonces los discípulos comprendieron lo que Jesús estaba haciendo, pero ninguno se ofreció para llevar a cabo la tarea. ¿Por qué? Porque el servicio no estaba en sus pensamientos. Pero Jesús los amaba tanto, a pesar de saber todo sobre ellos, que a propósito, esto incluía a Judas, que decidió servirlos. ¿Sí? Versículo 5 dice, luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, palabras mías, entre los cuales estaba Judas, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ok, aquí es donde la cosa se pone medio... Porque piensen en eso. Aquel que él ya sabía que lo iba a traicionar y entregar en manos de sus enemigos, estaba entre aquellos a los que les estaba lavando los pies como siervo, como esclavo de cada uno de ellos. Les voy a dar unos segundos para que piensen en eso. Se quita la ropa exterior, se amarra una toalla, llena un recipiente de agua y se dispone a lavarle los pies a todos y cada uno de ellos, incluyendo a Judas, que iba a ser el que lo iba a traicionar y entregar en manos de sus enemigos. ¿Quién dice yo estoy dispuesto a hacer eso? El Señor estaba dispuesto a hacer lo que nos dice su palabra en el libro de Proverbios y que Pablo nos recuerda en el libro de Romanos, de que si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Si nuestro enemigo tiene sed, y nos dice que no debemos ser vencidos por el mal, sino que debemos buscar vencer al mal haciendo el bien. Yo me pongo a pensar en esto y yo tengo que llegar a la conclusión de que Jesucristo tenía que ser Dios. Porque un simple hombre no haría esto que Él está haciendo aquí. Un simple ser humano no tendría la fortitud espiritual ni emocional, ¿sí? para llevar a cabo un acto de esta clase, de subajarse, de humillarse al grado de esclavo para servir a aquel que estaba a punto de entregarlo a sus enemigos para que lo mataran. En este momento tan crítico, en esta noche, antes de la tortura, antes de que llegara el tiempo de que Él iba a ser torturado en la cruz, Jesús no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos, pensó en enseñarles una lección más de cómo debían servirse los unos a los otros. Y espero que esto deje una marca en nuestro corazón. Porque a veces hay quienes tenemos nuestra Biblia toda marcada, y yo sé que han oído este dicho, pero hay quienes tenemos nuestra Biblia toda marcada con notas y colores y toda esa cosa. Y nuestra Biblia ha sido súper marcada por nosotros. Pero hay un problema, que nosotros no hemos sido súper marcados por la Biblia. Y ahí es en donde, como decía J. Vernon McGee, the rubber meets the road. En donde la llanta pega con el camino. Si no solamente marcamos nuestra Biblia, sino que permitimos que la Biblia nos marque a nosotros. Y espero que hoy esto haga una marca profunda en nuestros corazones, para que al ir a casa y al acostarnos esta noche, pidamos a Dios, Señor, ayúdame a levantarme mañana con corazón como el tuyo, con un corazón de siervo, con la disposición de servir a los demás y no de esperar que se me sirva, que todos los demás me sirvan a mí. Y entonces no pensó en sí mismo, pensó en sus discípulos, pensó en enseñarles una lección más de cómo debían servirse los unos a los otros.
Y en este acto, que era claramente un acto simbólico, simbólico tanto de purificación por el lavado de los pies como de servicio humilde por quien lo hizo, una vez más vemos manifestada la humildad de Cristo y el corazón y ejemplo de siervo que vino a mostrarnos. Corazón de humildad, la humildad de Jesucristo, a pesar de que era el Dios creador del universo, a pesar de que era Dios, ¿verdad? En la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. A pesar de todo el poder que tenía, se nos viene a manifestar una vez más su humildad y el corazón y ejemplo de siervo que vino a mostrarnos. Hay mucha gente que quiere hacer milagros como Cristo. Hay mucha gente que establece ministerios basados en milagros, que dan vuelta alrededor de milagros. Pero hay pocos que comienzan o que están en un ministerio en donde el énfasis del ministerio es servir a los demás. Y enseñar a su congregación a que si quieren verdaderamente poder ser llamados cristianos, de acuerdo a lo que la Biblia llama cristianos, deben de estarse sirviendo los unos a los otros. Aunque a veces sea difícil con algunas personas. Debemos de estarnos sirviendo los unos a los otros porque nunca vamos a tener, espero, a un Judas entre nosotros al que debamos servirle. Pero aun si lo tuviéramos, el ejemplo de Jesús nos dice que aun cuando pudiéramos identificar a un Judas entre nosotros, los demás, ¿qué debemos hacer? Servirlo. Servirlo. Y tarde o temprano, ese Judas va a terminar como el Judas de la Biblia. Se va a ir porque no va a soportar. Porque no va a soportar ser servido como es servido a pesar de lo que es. ¿Sí? La mejor manera de deshacernos de un Judas es amándolo y sirviéndolo de la misma manera que Jesús amó y sirvió a su propio Judas. ¿Sí? Pero no me malentiendan. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Y de nuevo lo podemos reducir a la casa. A lo mejor en nuestra casa tenemos un Judas. La mejor manera de reflejar a Jesucristo delante de ese Judas es como amándolo y sirviéndolo. Y de nuevo es difícil. En Mateo capítulo 11, los versículos 27 al 30, se nos dice: el Padre me ha entregado todas las cosas, Jesucristo hablando aquí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué dice ahí? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Aprendan de mí. Si algo vamos a aprender del Señor Jesús es su mansedumbre, es su humildad de corazón. Y es la manera en la que debemos buscar vivir los unos con los otros. ¿Sí? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de ¿qué? Poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Quiere decir que todos tenemos dominio propio por el poder del Espíritu. En Lucas capítulo 22, los versículos 24 al 27, el Señor nos dice, o la palabra de Dios nos dice: además los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor. Y el que manda tiene que actuar como el que sirve. ¿Quién es el que manda más en la casa? Nadie. Ahora no hay nadie que manda más en la casa. Bueno, pues el que quiera mandar más es el que está obligado a servir más si seguimos la economía bíblica. No amén, no amén tampoco. Ok. Ok, Señor, ya sabemos con quién estamos lidiando.
Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Noten la pregunta que hace enseguida. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso? Y él mismo contesta, ¿acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Qué les está diciendo aquí? Les está diciendo que Él es el que se sienta a la mesa. Por lo tanto, Él es mayor que ellos. Y hubiera podido decir, sírvanme. Sírvanme. Sin embargo, ¿qué está haciendo? Dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Como el que sirve. Creo que está quedando claro, ¿no es cierto? Creo que la palabra de Dios es muy clara y a veces es cortante y sí nos corta hasta y nos hace que nos enojemos. Y de nuevo les pido, como se los he pedido antes, cuando se enojen por lo que la palabra de Dios dice, no se enojen con el mensajero. Enójense con la palabra y cuando lleguen a estar en la presencia del Señor, allá pregúntenle por qué fue así. Aunque si llegan a estar en la presencia del Señor, van a estar tan contentos que llegaron. Que no se van a acordar de ninguna de las preguntas que tenían. Van a caer postrados, rostro a suelo, adorándolo por lo que Él hizo por nosotros. My goodness. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que Él era el que se sentaba a la mesa, pero que aún como el que tenía el poder y el derecho de estar sentado a la mesa y de que le sirvieran, se estaba entre ellos como el que sirve. Versículo 6 dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Noten la indignación de Pedro. ¿Ok? Porque parece estar en lo correcto, ¿verdad? Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Verdad? Si Pedro hubiera sido un hombre sabio, hubiera dicho, ok, si lo voy a entender después, entonces me voy a esperar a que me lo expliques, ¿verdad? Y no ponerse el guarache antes de espinarse y decir barbaridades como las había dicho ya anteriormente, ¿verdad? Entonces todavía no lo entiendes, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender. Y mis hermanos, hay veces y situaciones que no entendemos cuando estamos pasando por ellas, que no entendemos por qué Dios quiere hacer con nosotros lo que está haciendo, no entendemos el propósito, no lo podemos descifrar, pero si esperamos en Dios, Él nos revelará sus propósitos tarde o temprano para esas circunstancias y situaciones. Y si tenemos confianza en que Él sabe lo que está haciendo, ¿saben qué vamos a hacer? Ok, Señor, no entiendo, no lo comprendo todo, pero tú todo lo sabes, tú sabes los resultados de esto, así es que me entrego a tus manos, me pongo, quiero estar en tu perfecta voluntad y que tu propósito se cumpla en mí tal y como tú quieres cumplirlo. Y para eso también se necesita la fortaleza espiritual que solamente el Espíritu Santo puede dar. Pero Pedro no dice, ok, Señor, si lo voy a entender después, entonces, ok, ahí lo voy a dejar hasta que tú me lo expliques. No, Pedro se rebela contra el Señor y dice en el versículo 8, Pedro le dijo, jamás me lavarás los pies. Ande pues, de nuevo, ¿a quién se está dirigiendo aquí Pedro? Al Señor, a su Señor, al que Él ha reconocido como el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente está queriendo lavarle los pies a Pedro. Y Pedro, ¿qué le dice? Jamás. ¿Usted le diría jamás a Dios? Si está recibiendo algún mandato de Dios, si está recibiendo alguna llamada de atención de Dios, si está recibiendo algún llamado de Dios para que haga tal o cual cosa, para hacer tal o cual cosa, para ser siervo en su casa, para ser sierva en su casa, para ser siervo en la iglesia, para ser siervo. Si usted está recibiendo ese mandato de parte de Dios hoy, usted tendrá la osadía de decir, Señor, jamás.
Tenemos miedo de decirlo con la boca. ¿Y nuestras acciones qué dicen? ¿Qué vamos a hacer saliendo de aquí? ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a haber estado de acuerdo con todo lo que se dijo y leímos en las Escrituras, pero como los discípulos no había llegado, no llegó a nuestro corazón. Podemos aprender una importante lección aquí en la experiencia de Pedro, porque al parecer él creyó que con negarse a que el Señor le lavara los pies, le estaba dando su lugar al Señor. Es lo que yo entiendo. Señor, yo jamás me vas a lavar los pies tú a mí. Yo soy un vil pecador, tú eres Dios. Pero someterme a que me laves los pies, ¿se dan cuenta de la incongruencia de lo que está pasando ahí? Señor, jamás. No conecta una cosa con la otra, ¿no es cierto? Señor Jesucristo en una ocasión dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y qué? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros hoy? Que lo reconocemos como Señor, lo llamamos Señor, nos dirigimos a Él como Señor, pero hay ciertas cosas que Él nos ha dejado claramente escritas en su palabra que debemos hacer como sus discípulos, como sus seguidores, como creyentes en Él, pero decidimos que no lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces Pedro creyó que al negarle al Señor que le lave los pies, le está dando su lugar. Pero en realidad lo que estaba haciendo era cuestionar la voluntad y la obra del Señor, ¿no es cierto? Y hasta estaba tratando de cambiar la voluntad del Señor. Se llenó de orgullo. Era un orgullo falso, era una humildad falsa la que estaba mostrando Pedro. Porque sin duda de haber pensado, estos camaradas, ¿cómo se ponen a dejar que el Señor les lave los pies? Porque a lo mejor miró que los otros, ni en cuenta todo. Y se puso a pensar, ¿cómo es posible que estos no digan nada? Pero en lugar de decir, Señor, yo lo hago por ti, ¿qué dijo? A mí no me vas a lavar los pies. Mis hermanos, si hemos reconocido a Jesús como Señor, tenemos que confiar de nuevo en que Él, sabe lo que hace. Pedro estaba teniendo dificultad para entender lo que el Señor estaba haciendo, como le dijo en el versículo 7. Pero en unos momentos más lo iba a entender. Cuando Jesús le dijo, si no te los lavo, hablando de los pies, no tendrás parte conmigo, noten en el versículo 9. Simón Pedro le dijo, entonces Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Si ese es el resultado de no dejarme que me lave los pies, entonces lávame todo. Miedo no anda en burro, ¿verdad? Él prefería tener parte con el Señor que no dejar que le lavara los pies. Yo no sé a ustedes, ¿alguna vez alguien les ha lavado los pies en alguna ceremonia de lavamiento de pies o algo? Que me hace que esto se los he contado antes, pero en un retiro para varones, en una ocasión tuvimos una ceremonia de lavamiento de pies. Y me senté al frente y llegó un hermano y me quiso quitar los zapatos. Y, ¡hey! ¿Qué onda? No, pues es que me tocó lavarte los pies a ti. No, pero yo no quiero que me lave los pies. No. Yo lo miraba así como que, ¿cómo vas a hacer tú eso por mí? ¿Verdad? Y yo pensaba, no te puedes humillar a tal grado de ser el que lave mis pies. Pero no era humildad mía, era orgullo. Porque no quería quitarme los zapatos y que me viera los pies. Estaba avergonzado de mis pies.
Entonces mostré una falsa humildad, es una falsa humildad. Y a menudo eso es lo que sucede. Dios quiere que vayamos con Él para que nos lave, para que nos limpie. ¿Sí? Pero nuestra falsa humildad, nuestra culpa nos lleva, la fealdad de lo que le tenemos que mostrar nos lleva a no dejarlo que haga lo que Él quiere y lo que Él es el único que puede hacer. ¿Sí? Entonces Pedro, cuando el Señor le dijo, si no te los lavo no tendrás parte conmigo, Pedro le dijo, entonces Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Mis hermanos, cuando el pecador confía en el Señor, el pecador es bañado completamente, limpiado completamente por la sangre de Cristo, y sus pecados son limpiados y perdonados completamente. Nos volvemos blancos como la nieve. Somos hechos blancos como blanca lana. Ya todos nuestros pecados pasados han quedado atrás. El Señor ya no se acuerda de ellos. Nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha hecho personas diferentes. Porque ¿qué nos dice Pablo en 2 Corintios 5:17? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas fueron, he aquí todas son hechas nuevas. Noten la forma en la que Pablo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9 al 11. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero noten el versículo 11. Y eso que eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh my goodness, qué gozo saber eso. Que ya no somos lo que éramos antes, que ahora somos criaturas nuevas y que ahora sí vamos a heredar el reino de Dios. No por nosotros, sino por lo que Él hizo. En Tito capítulo 3, los versículos 3 al 7, Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites, vivíamos en la malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros, my goodness, era un estuche de monería esta gente, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente al extremo por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y la iglesia dice, sin embargo, mientras el creyente está en el mundo, es fácil que se ensucie, es fácil que se contamine. Es fácil que sus pies se contaminen, andando en el polvo, se le pega a uno el polvo, etcétera, etcétera. Y cuando lo ilustramos en la forma en la que ellos andaban, siempre a pie de un lugar para otro, y con sandalias como las que traían, nos imaginamos cuánto polvo se les pegaba a los pies, y por eso tenían que lavárselos, ¿verdad? Pero nosotros también andando en este mundo, se nos pegan un sinnúmero de cosas. A veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? A veces ni cuenta nos damos, a veces parecemos velcro. Andamos caminando por el mundo y cosas se nos pegan. Sí, y llegamos a la casa y nos damos cuenta, ¿y de dónde salió esto? A veces tenemos arranques, a veces tenemos malos pensamientos, a veces malas obras, a veces malos sentimientos, y nos preguntamos, ¿de dónde salió todo eso? Porque somos susceptibles a todas esas cosas. Pero el creyente está en el mundo y es fácil que se ensucie.
Pero no se necesita que vuelva a ser bañado por completo. Simplemente necesita que la contaminación sea limpiada. ¿Sí? Dios promete limpiarnos de toda esa contaminación cuando nosotros estamos dispuestos a confesarle nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9, todos lo conocemos de memoria ya. Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es importante que tengamos nuestros pies limpios, porque si nos ensuciamos y no permitimos que el Señor nos limpie, como con Pedro, no podemos tener lugar con Él, no podemos tener comunión con Él. Entonces tenemos que hacer lo que Juan nos dice de nuevo, en Primera de Juan capítulo 1, los versículos 6 y 7. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, en donde se nos dice ahí que si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, ¿estamos qué? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo que nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que venir a la luz para que todo lo escondido sea manifestado. Para que todo lo que tenemos ahí guardado, que nos está contaminando, sea manifestado y pueda ser limpiado y ayudarnos por el poder del Espíritu Santo a volver a tener comunión con Dios y tener comunión los unos con los otros. Una ilustración rápida de esto: esta semana pasada se le descompuso el carro a mi hijo, empezó a hacer un ruidajo, se prendió el check engine light. Lo llevamos con el mecánico nos dijo que un sello, no sé qué, se rompió, dejó entrar aceite a la cámara de combustión de los pistones y se contaminaron todos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que desarmarlo, tuvieron que limpiarlo bien para que no quedara nada que estuviera contaminando. Le cambiaron de bujías, le cambiaron todo lo que necesitaban cambiarle. ¿Y cómo creen que anda el carro ahorita? ¡Qué bárbaro! Nos costó, pero sirve perfectamente. Mis hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos contaminamos. Y Él quiere abrirlo todo, quiere que todo salga a la luz, quiere destaparlo todo. El problema es que a veces nos quedamos con ciertas cosas en nuestra vida que no queremos destapar, que creemos de alguna manera que si se las confesamos a Dios, se va a ofender, que si las confesamos a Dios, eso no nos lo va a perdonar. Mis hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y lo que tenemos que hacer es ir y confesarnos con Él. Salir a la luz para que todo lo escondido, todo lo sucio salga a relucir y el Señor lo pueda limpiar y podamos seguir funcionando espiritualmente perfectamente. Entonces aprendamos esto hoy del Señor: su espíritu de humildad, su espíritu de servicio, el deseo que Él tiene por tener comunión con nosotros y todo lo que está dispuesto a hacer para que esa comunión no se rompa. Y si se ha rompido, Él mismo está dispuesto a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para que volvamos a tener comunión con Él. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por estas enseñanzas que tienes en cada uno de los pasajes que estudiamos, Señor. Y Padre Santo, te pedimos que sigas enseñándonos, que sigas mostrándonos con claridad, Padre Santo, lo que nos has llamado no solamente a hacer, sino lo que nos has llamado a ser, Padre Santo, porque queremos ser como tu Hijo Jesús. Queremos tener una reflexión clara de Él aquí en la tierra para que los que nos vean puedan sentir el deseo de acercarse a Él, volverse a Él, para que también ellos puedan ser alcanzados por esa misericordia, esa gracia y puedan ser salvos. Padre Celestial, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y me pongo en tus manos a mí mismo, Señor, pidiéndote que sigas haciendo la obra en nosotros.
Que no nos dejes tal y como estamos, que nos ayudes a llevar a cabo esas luchas que todavía tenemos y a tener victoria sobre esas cosas que todavía nos aquejan para que podamos tener comunión los unos con los otros y todos contigo, Señor. Padre, ayúdanos a tener ese corazón de humildad. Ayúdanos a ser servidores en realidad los unos de los otros. Ayúdanos a comenzar por nuestra propia casa, Señor. En nuestro propio matrimonio, con nuestros propios hijos. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde sea que nos desenvolvamos. Ayúdanos a tener ese corazón de siervo. Padre Santo. Señor, nos encomendamos a ti. Por lo que has hecho en nosotros, gracias. Por lo que estás haciendo en nosotros, gracias. Aunque a veces, Señor, las cosas que estás haciendo nos causan temor o no sabemos por qué la estás haciendo cuando la estás haciendo, ayúdanos, Señor, a confiar en que tú sabes lo que estás haciendo. Y Padre Santo, ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado a nosotros. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Lo hacemos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.